Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a platicar del informe, de los anuncios que se dieron, pero sobre todo, Liliana, ¿cómo está Tabasco inmerso en los proyectos de Peña Nieto, de la Federación? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy contenta de poder haber estado ayer, además compartiendo con los funcionarios federales que tenemos alguna responsabilidad aquí en Tabasco, observando puntualmente y escuchando el informe de nuestro presidente. Porque bueno, conforme iba él desarrollando lo que se ha hecho en cada una de las metas que se tienen contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, pues nos fuimos identificando, ¿no? Cada uno de nosotros. Esa parte me toca, ahí traigo tantos programas, de manera inmediata, ¿no? Y muy involucrados además todos, porque teníamos programadas metas 2013, 2014. En 2014 hay sectores que crecieron mucho en cuestión de presupuestos, por ejemplo, el apoyo al campo. Recordemos que una de las grandes reformas también es la reforma al campo. Que todavía está que todavía pendiente. se va a presentar apenas. Exactamente, ¿no? Pero que se ha tratado de trabajar de la mano con los productores. Ajá. De la mano con quienes van a ser los beneficiarios para saber qué realmente es lo que necesitan. Claro. Y ahí nada más para comentarte rápidamente que de 2013 a 2014 creció el presupuesto de la Zagarpa casi en un 30%. Sí, le van a invertir más en el campo. Ayer algunos actores políticos, analistas coincidían en señalar que 2013 y parte de 2014, lejos de gobernar, se ha legislado. Y ayer Peña arranca el tema con la política, con el mensaje de fondo que fueron las reformas estructurales y el trabajo 100% legislativo. ¿Qué habremos de ver después de lo que dijo Peña? Bueno, ya están los ejes, ya se camina en este sentido. Los próximos 4 años que ya no serían de legislar. Por supuesto, están sentándose las bases. Ajá. Y bueno, cualquier servidor público, particularmente los de elección popular y quienes legislan, están o deben de tener el conocimiento de que si no se sienta en la base jurídica no podemos ejecutar más adelante y no tenemos márgenes de acción. Entonces, Son presidentes que han empezado al revés, ¿no? sí, pero Primero la polaca exacto. y luego vemos Vamos y a legislamos. pensar que por eso Exacto, no pero Peña entras, Ajá. repartiendo los programas que ya tienes, Ajá. porque sí requiere una planeación. Aquí lo que vimos en la administración del presidente Enrique Peña Nieto es que antes de iniciar el gobierno ya había un consenso con los partidos políticos para hacer este pacto por México, que tuvo su función y que es muy importante, que es histórico además, pero donde se puede demostrar que cuando hay un interés primordial, que es el interés de los mexicanos, se puede llegar a muy buenos acuerdos. Estas 11 grandes reformas no son papel, no es simplemente ley para que sea letra muerta, sino que ya hoy nos da la pauta para el desarrollo, para ir generando algunas otras acciones que se van a ir detonando en los próximos años. A ver, precisamente el tema de las acciones, a ustedes ya delegados en los estados de las diferentes áreas, pues van a jugar un papel importante en poner en acción todas estas reformas, ¿no? En Así tu es. caso, como delegada de Gobernación, ¿cómo va a estar tu chamba de aquí en adelante? Bueno, una de las encomiendas que nos han dado y en esta confianza de ser representantes de la Secretaría aquí en el Estado es coordinar el trabajo de dependencias federales. Entonces, como número uno, yo diría que es la integración ya total, ahorita ya estamos muy bien en ese aspecto, de los sectores. Okay. O sea, lo que es el sector agrario, que estemos todos en sinergia colaborando, pero que además no solo que estemos bien nosotros como funcionarios federales, sino que estemos articulando las acciones con los funcionarios del Estado y con los presidentes municipales, los directores de la rama correspondiente. Entonces, en ese sentido, hemos ya agrupado muy bien los sectores, estamos trabajando bastante bien y también nos permite que cuando hay programas que faciliten la inclusión a otro, pues se lo hagamos más fácil al beneficiario. Ok. Como por ejemplo de... Prospera. Prospera. Progreso iba a decir prospera. Nosotros tenemos que aprender, Sí. tenemos Sí, unas 4 semanitas, años. ¿no? Ya ustedes ya se lo saben, ya sabían que venía, o Sí, no sabían. Sí, Prospera, ya digo, no, el gran anuncio se lo reserva para el informe el presidente. Dicen que hasta Rosario Robles dijo, ay,
¿Cómo? No sé, dicen que se sorprendió Rosario. Estuvieron trabajando los delegados de oportunidades, Ajá. bueno, y Cedesol, que es la cabeza del sector, para determinar cómo podían ayudar a los beneficiarios de manera tal que no fuera nada más el apoyo, y O que es sea, algo que se ha criticado muchísimo. O sea, que se termine con el estar dando y dando y dando, sino que se vuelva de alguna manera productivo. Exacto, A porque ver. cuando decimos, se aumentó el padrón, Ujú. aplaudimos, pero honestamente de repente dices, si es un programa que no te genera, nada más te da, no deberíamos alegrarnos si Es se aumenta más el costo. padrón, porque exactamente. Entonces, ¿cómo lo integramos con otros programas del gobierno federal que sí son productivos? Ayer decía el presidente, quienes tengan ahora Prospera van a poder acceder de manera con menos requisitos y de una forma más pronta a 15 programas más del gobierno federal. Por ejemplo, van a tener para empezar prioridad en el Sistema Nacional de Empleo. Van a tener acceso al Fondo Nacional del Emprendedor. Y cuando decimos Fondo Nacional del Emprendedor, de repente pareciera que es para las grandes empresas. Y no, también son para los pequeños negocios que se manejan créditos y proyectos de apoyo tanto en la Secretaría de Economía como uno de los sectorizados, que es el INAES. O sea, ya por serían... Perdón. Perdón. Ya, sí, y si hacemos... Hoy estamos así. Fíjate, pero Es o que sea, hay muchas entiendo que estos cosas. recursos bajarían, por ejemplo, a las comunidades, a la tiendita, a los lugares más alejados, para la estética, para el consultorio, etcétera. La costurera en su Ajá. casa. Exacto, porque Porque es quien ahí trae donde el hay que trabajar. pulso de las necesidades y que realmente qué puede hacer cada familia son precisamente los delegados de oportunidades o las personas de oportunidades que trabajan con ellos. Oye, ¿y qué hacer, por ejemplo, con las personas que dicen, ay, no, a mí ya me están ayudando, yo realmente no me interesa ser productivo? O sea, y no voy a ir a hacer la cola para el programa de emprendedor. Que me den la lana nada Ni más. que el empleo, a ver, ¿hay alguna manera de hacer corresponsabilidad? O sea, yo te voy a dar, pero pues tú tienes que dar un poquito. Este es un cambio durísimo cultural, Sí. pero ¿sí va a haber algo así o es optativo? No, sí viene también ahí dentro de lo que se está trabajando una parte de sensibilización y que suena bastante aventurado esto que tú dices ahorita, que es un cambio de mentalidad, pero la gente en la medida de que va viendo que sí puede producir, Sí. y de verdad ya lo hemos visto, les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de los huertos que con el PET, que es el empleo temporal de Semarnat, han estado haciendo las señoras, y de verdad a mí me ha tocado ir de repente en fines de semana y están emocionadas porque honestamente ya no cultivan, no tenían ni una mata de limón, ¿no? O sea, fuimos creando ese tipo de dependencia de que tú ya no cultivas nada, todo lo compras y si no lo compras entonces se te cierra el mundo. Ya. Entonces, ellas ya están haciendo sus propios huertos, le dan la asesoría técnica, hay proyectos igual para siembra de flores que luego pueden comercializar. Eso nada más es un ejemplo chiquito de lo que es empleo Flores, temporal, huertos. por ejemplo, del PET. Así también en el campo, cuando ya el productor empieza a ver que tiene la asesoría y tiene la puerta abierta en la delegación, que eso creo que es sumamente importante, cuando tocan la puerta y dicen, es que yo no tengo la capacidad, o yo no tengo el dinero, o yo no conozco quien me pueda hacer mi proyecto. En ese sentido, salud. Salud. Gracias. En ese sentido, tenemos la instrucción del presidente de la República y de todos los secretarios de atender de manera directa al productor. Ujú. Y creo que eso hace el gran cambio, Ya. Ok. porque la gente te siente cercano a los delegados y entonces tú ya Ajá. le facilitas el acceso, por ejemplo, a un especialista en tal o cual rama. Claro. Y además, bueno, aquí anotación aparte. Quienes conocen cómo se hacen los proyectos, luego se amañan y entonces le pasan la información al compadre, al tío y al sobrino. Preséntame un proyecto para mojarra tilapia, para que la siembres en bosques de Saloya y yo te voy a aterrizar el recurso, ¿no? Ha sido durante años. ¿Cómo acabar con estas prácticas? Porque también otro señalamiento que se hizo es que Peña no ahondó en el tema de la corrupción. Y estos son los temas en donde se empieza a corromper el sistema, en donde te bajo el apoyo, pero votas por mí, pero nos quedamos. Y la otra que te quiero plantear es cómo trabajar con los delegados para que no se vayan por la libre y verdaderamente chambeen lo que le está diciendo el Ejecutivo Federal, porque ya estamos con un pie en la elección, Liliana, y algunos de tus compañeros yo creo que van a quererse ver guapos en las boletas. Muy interesante la A pregunta ver. y muy importante además.
aquí la instrucción que traemos, y ahorita se ha reforzado más que así tiene que ser, es que mucho más allá del grupo político al que pueda pertenecer cualquiera, mucho más allá del cargo de elección popular al que aspire o por el que le esté suspirando, hay un compromiso con el presidente de la República. A nivel nacional se está evaluando ahorita la función de los delegados federales. Ha habido cambios ya en algunas partes del país. Ya entramos a una etapa de poca tolerancia, donde ya si te audito y te encuentro irregularidades que no hay manera de justificarlas y no se está cumpliendo la meta, básicamente, o estás cumpliendo la meta pero estás direccionando recursos, entonces allí va a haber una acción sin duda de parte de la Secretaría o sector correspondiente. O sea, ¿se está midiendo por metas, por objetivos? O sea, este año, tú, Secretaría de Gobernación, tienes que haber cumplido tantos proyectos y te miden. Sí, Así cumplimiento de metas y además los que tienen, por ejemplo, atención directa a los beneficiarios, realmente se hace la evaluación si están teniendo la relación con los beneficiarios, porque eso nos da la pauta para estar seguros si a quien le llega el recurso es quien lo necesita, ¿no? Claro. Ya ha sido criticado por mucho tiempo el que de repente acceden al apoyo gente que no lo necesita. Entonces, cuando se hacen los barridos o las supervisiones de las oficinas centrales, como le decimos nosotros, pues ahí se encuentra todo eso. Sí se están haciendo. Sí se están haciendo. Y se hace además unos ejercicios de manera periódica donde los delegados o los funcionarios federales acuden a sus oficinas centrales. Ah, bueno, están informando constantemente. Sí, y recibiendo instrucciones. Es que te voy a decir una cosa, porque es la percepción. Con Calderón, ¿te acuerdas que iban todos los delegados? Vamos a Balancán, y ahí iban los 50 delegados, y se tomaban la foto, y no. Y espérame, eso era una estrategia electorera, totalmente electorera. Espero que no vayan ustedes a caer en esas giras municipales. Que haya sido nomás la reunión del informe de ayer. Sí, en esas, no, es que sí se reúnan, pero pues en donde tienen que chambear, en el escritorio, no en una plaza pública. Nos hemos reunido a veces por sectores o arropamos, por ejemplo, esta gran estrategia que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, la verdad cuando podemos vamos muchos, pero no podemos descuidar los trabajos tampoco. Entonces van 2 o 3, pero no 15 o 20. No, exactamente. Y de repente algunos de nuestros compañeros igual nos decían, ¿por qué no implementamos esto que eran las jornadas federales? Honestamente también ahí se dieron muchos roces y confrontaciones de delegados de diferentes grupos en aquel tiempo. Entonces decidimos que mejor íbamos a empatar agendas e invitarnos a los eventos, si se pueden empalmar algunos, lo hacemos, pero lo hacemos por sectores. Que no se dé esa connotación que tú estás planteando precisamente. Y a veces estamos allá, a mí no me toca manejar ningún programa de manera directa, pero sí les puedo decir, por ejemplo, de Semarnat, de Sedesol, Oportunidades, ahora el nuevo programa de Prospera, Zagarpa, solo por mencionar algunos, ellos están en los municipios, ellos están en las comunidades, ellos están en las rancherías. Ok. Están ahí. Sí. No hay. Están de manera periódica. Tienen que estar. Son 17 municipios, además Tabasco tiene pero esa no gran ventaja. Escandalazo. No, pues no nos han estado viendo mucho en medios porque además esa es otra cosa de la que se nos dijo, ustedes van a trabajar y trabajo territorial. Con los productores, con los beneficiarios. Obviamente hay que difundir y ahorita es la época de difundir, justamente aprovechar esta coyuntura del informe de gobierno de nuestro presidente, y aquí también quiero decirles que ya a partir de esta semana y la que viene, más que nada porque esta es la semana de la evaluación y todo lo nuevo, tienen que salir los delegados a informar. Difundir. Una de las cosas que también se cuestionó ayer, además del tema de la transparencia, la corrupción, que todavía no está claro dentro de este cambio y acción en México, hablaban también de la cantidad de recursos que se dedican a la imagen del presidente. Entonces, esta parte a la hora de difundir, ¿en qué va a consistir? Bueno, la difusión a la que hacen alguna crítica y obviamente ahí con los sesgos por algún interés en particular que puedan tenerse, es del presidente, ¿no? Claro. En los estados, y eso lo han visto, no hemos tenido un despliegue de recursos sí, ¿no? para cuestión de difusión. No, es a nivel central. federal. Es a nivel central, exacto. Nosotros estamos abocados al trabajo del día a día y a que se cumplan las metas. Y bueno, también a veces las críticas versan
porque cuando se difunde también a la gente se le hace atractivo alguna cuestión. Y lo cierto es que en este Pacto por México, si bien coincidieron todas las fuerzas políticas para poder sacar adelante las reformas, pues también de repente vienen algunos intereses y entonces dicen, espérate, ya las aprobamos, ya te estás pasando, esto lo hicimos todos y hasta aquí llegas, ¿no? Pero creo que más allá de la milagritos ajenos. Creo que más allá de la crítica, lo que tenemos que es seguir trabajando en conjunto con todas las fuerzas políticas y que las fuerzas políticas también, y particularmente aquí en el Estado, conozcan de dónde vienen los recursos, cómo se aplican los recursos, porque hemos encontrado con tristeza que diputados locales de cualquier partido, no etiqueto, no tienen ni idea de qué porcentaje tiene un programa, tiene otro. Liliana, ayer dentro de todo lo que se estuvo anunciando, me llamó la atención, la verdad es que Tabasco se mencionó solamente en la parte de la carretera Villahermosa Cárdenas, la ampliación. Sí. Y hay pendientes muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con Tabasco y estos proyectos federales? Bueno, están los compromisos de campaña y están además los compromisos y metas de los programas. Recordemos que hay algunos que son a mediano y algunos que son a largo plazo. En el caso de la carretera, bueno, ya se está ejecutando la Villahermosa Cárdenas. Hay otra parte que no se mencionó allí, pero que es importante resaltar, y son las obras de protección que realiza la Comisión Nacional del Agua. Ahí ha habido una inversión importante. Conagua lo que hizo, por ejemplo, en 2013, una inversión ejercida de 16.035.960 aproximada y programada solamente para obras de protección, O sea, Conagua es una gama de recursos allí, entonces para ese rubro son 12 acciones por 78.182.000. A lo que teníamos plazo. El corto, al primer semestre de este año, evidentemente esto puede duplicarse, no tengo aquí el cierre, pero sí es importante mencionar esa parte. Y muchos nos quedamos igual en cuanto a que las grandes obras de infraestructura están en otro lugar, pero tampoco hay que perder de vista que Tabasco, estando con esta ubicación geográfica privilegiada, va a ser un excelente lugar para que próximamente llegue la inversión con motivo de todo lo que está generando ahorita la reforma energética, en la medida que se están generando ya las condiciones de paz social para que los inversionistas tengan la confianza de venir a Tabasco. Pero a ver, ¿ahí qué es? Pues es capital privado, pero ¿qué hay del capital? Como tú dices, las grandes obras de infraestructura verdaderamente están apuntadas del centro para arriba, para el norte. De hecho, ustedes le dieron puntual seguimiento a la ronda 0 y la ronda 1. Y bueno, nosotros estamos ahorita ahí en ese pero esto sí va a crear muchas fuentes de empleo, porque también viene la detonación de los puertos. Aquí tenemos el puerto Dos Bocas. Dos Bocas y Frontera. Y Frontera. En el Dos Bocas ha crecido mucho, no se ha visto tanto, pero ya tenemos ahí un parque industrial. Ya se instaló la subestación eléctrica también, y ha habido una sinergia muy importante entre las dependencias federales. Eso le va a permitir también acceder a otras cosas. Ya se están haciendo las reuniones con los empresarios. Y que es importante también que se retome aquí el ejercicio que se hizo a nivel nacional con las cámaras. Para lo que fue toda la parte de la reforma hacendaria y de la reforma fiscal. O sea, que se pongan de acuerdo aquí en el Congreso para sacarlo. Y todo Quiero verlo. Esta gama de acciones que tienen que aterrizar también para crear condiciones en el Estado. Porque sí está bien fomentar el empleo, que el Servicio Nacional de Empleo busque la manera de cómo colocar en fuentes que les dejen un buen ingreso a las familias, pero la generación va a través de que entre más empresas tengamos, entre mayor industria tengamos, podemos tener mayor desarrollo. Lo cierto es que también viene una competencia muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido de quienes vayan a trabajar en el sector, en la industria petrolera. Claro. Nos obliga también, y obliga al sector educativo a tener un mejor nivel, porque tenemos muchas universidades aquí en el Estado donde ya se están ocupando, yo creo que
poco tarde, porque, por ejemplo, lo que ha sido en el norte... Están saliendo generaciones. Sí, en el norte ellos, sí, nada más por mencionar Nuevo León, allí ellos crearon realmente algo... Desde el Zambrano, ¿no? Y ahí es el gas, ¿no? Básicamente el gas. Pero vaya, siempre han estado ellos muy al pendiente por su propia naturaleza, ¿no? Empresarial. Pero para la reforma energética de inmediato empezaron a las sinergias, los congresos y a crear las condiciones. Entonces, yo creo que la reforma energética se debe ver desde un sentido de que es benéfica, lo es, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que prepararnos más. Sí va a haber fuentes de empleo. La paz social. Sí va a haber fuentes de empleo, exacto. Por eso mencionaba la paz social. En esta nueva relación que tiene que tener Petróleos Mexicanos y de la cual han estado dando cuentas también con las comunidades, va a depender mucho. Por supuesto. Va a depender mucho porque no podemos irnos ni en contra de la persona que está en la comunidad, de quienes del día al día están viendo cómo pasan los camiones, cómo construyen obras, porque sí hay que aceptarlo. El informe de gobierno nos da un excelente mensaje de que México está cambiando, se está transformando, ya cambió desde el momento que estamos aceptando nuevas políticas, pero también tenemos que revisar lo que no estuvo bien o lo que no está bien. Esa es la parte que de repente no escuchamos. Exacto. Bueno, no es ahí. Y aquí se reconoció por parte de Petróleos Mexicanos que no había el contacto estrecho con las comunidades, particularmente con lo que es zona indígena. No había cercanía. Exactamente. A ver, ustedes operaron esta situación para que se destrabara, por ejemplo, el paro de Verónica Pérez Rojas, en la toma de la pirámide, los días que estuvieron cerrados los pozos, el riesgo que corrió el Terra 4, si no mal recuerdo. A últimas fechas fue el Navegante 4. El Navegante 4, el Navegante 4. Y ustedes tuvieron que operar eso porque le compete directamente a la federación, porque muchos decían, no, es que es el Estado y lo tiene que hacer el gobierno de Arturo Núñez y lo tiene que hacer la Secretaría de Gobierno con Raúl Ojeda. No, es directamente la federación quien tiene que trabajar este tipo de cosas, Liliana. Bueno, los conflictos sociales yo los dividiría que generan dos cuestiones. O sea, un conflicto se genera necesariamente en un municipio o en un estado, y entonces tienen alguien encargado de la política interior en el estado. Si ahí converge también que el conflicto se da porque haya inmerso algún actor federal, es donde ya entra. Se habían llevado a cabo reuniones y siempre ha habido esta coparticipación por parte de Cernapan, por parte del Estado, y Petróleos Mexicanos. Sin embargo, no se habían llegado a los acuerdos suficientes como para que la gente bajara la presión y no tomara instalaciones. Entonces, ¿dónde entra Gobernación aquí? Cuando Petróleos Mexicanos directamente solicita la intervención porque sienten ellos que se está saliendo un poco de control ya, porque son más instalaciones, porque ya viene la pérdida, pero además porque hay riesgo. Sí, aquí ya había un riesgo. Sensibilizaron a Pemex. Pero antes, te estoy hablando incluso antes del Navegante, o sea, tú no permites que la instalación se haga del día a día, estás en riesgo, así sea un mes. ¿Quiénes son los responsables de garantizarle a los inversionistas que vienen a Tabasco que puedan trabajar? En primer término... Ahora que ya cambió Pemex y que ya no es gobierno y que ya es una empresa más, o sea, ¿quiénes son los responsables de...? Aquí hay algo muy interesante. El Estado tiene que crear las condiciones, la entidad federativa, en coadyuvancia con sus municipios. Si no hay una comunicación entre los municipios con el Estado y se ponen de acuerdo en una política para determinada actividad, entonces ahí es muy complicado el tema. Se me hace utópico. Y más ahí, con los alcaldes estos que tenemos. Pero es importante decirlo. No, sí es importante, o sea, sí, es el primer nivel, entonces. Es importante decirlo porque de repente, en lo particular, yo siempre he respetado las instancias gubernamentales. Entonces, yo sugería que si se iba a hacer un acuerdo, que también estuviera presente el municipio, porque los delegados municipales, a final de cuentas, son una autoridad auxiliar de los ayuntamientos. Y son elegidos, además, mediante el voto directo, ¿no? Claro. Pero primero está el presidente, es la primera autoridad. Entonces, la práctica nos ha llevado a este tipo de cuestiones que tenemos que corregir.